bienvenidos a Cyber Inbox. Continuando con la serie de capítulos de Pentesting Avanzado, hoy nos toca ver el capítulo número 7. Si bien no hemos podido subir ningún video tutorial ni darle continuidad, a partir de hoy vamos a darle continuidad a todo este curso gratuito que tenemos para ustedes sobre Pentesting Avanzado. Bien, a lo largo de la serie de capítulos de Pentesting Avanzado, en el capítulo número 6, que fue el último capítulo que vimos, lo que hicimos es que pudimos extraer el archivo SAM y System y a través de la herramienta John the Ripper pudimos descifrar los algoritmos o los hash que teníamos de los usuarios. Es decir, con el diccionario de la Kaunashi de 14 millones pudimos descifrar la contraseña del usuario Vagrant, de Protocol y de Mandalorian. Después usamos un nuevo diccionario que se llama Kanoashi. Y con este diccionario, a través de la herramienta de John the Ripper, pudimos descifrar de igual forma el usuario Vagrant, Protocol y Mandalorian 1. Pero además, pudimos descifrar las contraseñas de dos usuarios más, que es Backstab y Tate the Nomon. Así es que, en el capítulo número 6 vimos cómo pudimos extraer o descifrar, más bien, mejor dicho, las contraseñas de los hash del archivo SAM y del archivo System. Bien, ¿qué veremos en este capítulo número 7? Como recuerdan, nosotros tenemos una máquina virtual donde instalamos la máquina Metasploitable 3, que es de Rapid 7. Es una máquina que está diseñada adredemente con varias vulnerabilidades para poder practicar el análisis de vulnerabilidades y las pruebas de pentesting. Recuerden que a partir del primer capítulo de la serie de Pentesting Avanzado, nosotros siempre mantuvimos el firewall activado de esta máquina. Esto lo hicimos con el fin de simular o de que ustedes aprendan cómo se hace una prueba de pentesting en el mundo real. En el mundo real, el firewall no va a estar desactivado a los equipos que se vayan a auditar. Partiendo de aquí, que tenemos la máquina de Metasploitable 3 con el firewall activado, ahora vamos a hacer uso de una herramienta que se llama Nessus. Esta herramienta es de uso con licencia comercial, pero tiene una versión de prueba que te permite hacer un escaneo a 16 direcciones IP. Es decir, que solamente lo puedes usar 16 veces. Si quisieras escanear más direcciones IP, evidentemente tendrás que comprar la licencia. Ahora, cuando tú usas la versión de prueba o trial de Nessus, evidentemente muchos módulos no están habilitados. Veámoslo. Yo ya tengo aquí la herramienta de Nessus. Y esta es una prueba gratuita o trial. Si se dan cuenta, aquí tenemos varios módulos. Tenemos el módulo de descubrimiento de host, escaneo básico, escaneo avanzado, escaneo dinámico avanzado y así sucesivamente varios módulos. Ahora, los módulos más completos no están disponibles en la versión gratuita o trial. Es necesario pagar la licencia para poder tener acceso a estos otros módulos y existen muchos más módulos. Bien, si bien este capítulo no es un curso de cómo usar Nessus, lo vamos a mostrar en el capítulo número 7 para que veamos la diferencia que hay entre hacer una prueba de pentesting de forma manual y contra la forma que es automatizada. Por ejemplo, durante el capítulo número 1 al capítulo número 6, pudimos ver cómo hacer una prueba de pentesting de forma manual, es decir, que usamos la herramienta de Nmap para hacer el reconocimiento y el escaneo de puertos y servicios. Ahora, si bien recuerdan, nosotros ya pudimos comprometer la máquina de Metasploitable 3 sin la necesidad de ejecutar algún exploit que venga en el framework de Metasploit. Si bien recuerdan, ya podemos tener acceso a través de SSH. Y si bien nosotros quisiéramos, ya podríamos explotar la máquina desde SSH. Podríamos cargar un backdoor, podríamos crear algún usuario dentro de Windows Server 2008 y que no sea visible al administrador. Esto se puede hacer para después nosotros conectarnos remotamente. Ahora, antes de pasar a esa parte en los capítulos posteriores, este capítulo número 7 lo vamos a enfocar directamente a que veamos las diferencias y el por qué tenemos que saber hacer una prueba de pentesting de forma manual y entender lo que estamos haciendo para posteriormente nosotros, cuando queramos utilizar alguna herramienta que automatice el escaneo y análisis de vulnerabilidades como Nessus, sepamos lo que está haciendo Nessus y también entendamos la información que nos va a arrojar. Bien, si nos vamos a la parte de escaneos,
Yo ya tengo aquí el escaneo de esta máquina, pero vamos a hacerlo de nuevo. Voy a decirle que quiero hacer un nuevo escaneo. Le voy a decir que quiero hacer un escaneo de forma básica de red. Le vamos a poner aquí Metasploitable 3. Y aquí le vamos a poner máquina vulnerable. Perfecto. ¿Qué dirección IP? Veamos qué dirección IP tenemos asignado. Vayamos a... y veamos la dirección IP que tenemos asignado. La dirección ha cambiado porque cambiamos la máquina con la cual grabamos los videotutoriales. Bien, tenemos que es la .79. Ok. Vamos a poner aquí la dirección IP. Vamos a poner 192.79. Bien. Vamos a hacer de forma básica. Aquí podemos configurar. Más adelante haremos un video tutorial o un pequeño taller de cómo aprender a usar Nessus. Bien. Por ejemplo, en la parte de descubrimiento me da varias opciones. Por ejemplo, que haga el escaneo de los puertos más comunes o que haga un escaneo de todos los puertos. Yo lo voy a dejar por default, que solamente me escanee los puertos más comunes. ¿Para qué? Para que sea un equivalente a lo que hicimos de forma manual a través de la herramienta de Nmap y los otros scripts. Bien, guardamos. Y ahora ya nos generó aquí nuestro escaneo que vamos a realizar. Todavía no se hace el escaneo, miren. Para poder ejecutar el escaneo tenemos que seleccionarlo y dar clic aquí en el botón de play. Vamos a dar clic ahí. Y en automático comenzará a hacer el escaneo, sin la intervención de nosotros. Este proceso puede tardar algún momento. En lo que procede a hacer el análisis de vulnerabilidades, nosotros vamos a abrir el escaneo que ya tenemos. Ahora, ¿cómo podemos interpretar o cómo nos va a servir Nessus? Pues bien, Nessus nos va a permitir automatizar y ahorrar tiempo también durante el análisis de vulnerabilidades y las pruebas de pentesting. Ahora, ¿cómo podemos interpretar nosotros esta información? Ahora, nos dice, nos da una escala Nessus de varios colores con varias vulnerabilidades. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí. Y si se dan cuenta aquí, nos va a clasificar las vulnerabilidades con diferentes colores. Con el color rojo nos va a decir que es una vulnerabilidad crítica, el anaranjado es elevado, el amarillo es medio, el verde es bajo y el color azul es información o informativo que le llama. Bien. Si yo doy clic aquí, me muestra por colores cuáles son las vulnerabilidades que ha encontrado. Bien, vayamos al rojo que es crítico. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que es una ejecución de código remoto no especificado del protocolo de transporte. Ok. ¿Qué vulnerabilidad es esta? Nos dice que la está encontrado en algo que se llama Elasticsearch. Elasticsearch es un aplicativo que me permite hacer gráficos con Big Data o con bastantes datos. Es decir, que yo puedo tener varios datos en bruto en bases de datos y darles algo o hacer un dashboard a partir de Elasticsearch. Esto lo veremos mucho más adelante, pero hoy en día Elasticsearch es muy utilizado. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que Elasticsearch podría permitir que un atacante remoto ejecute código arbitrario en el sistema, causado por un error en el protocolo de transporte. Nos dice que un atacante podría aprovechar esta vulnerabilidad para ejecutar código arbitrario en el sistema. Ahora, también nos da una posible solución. Nos dice, los usuarios deben actualizar de la versión 1.6.1 o 1.70. Alternativamente, asegúrese de que solo las aplicaciones confiables tengan acceso al puerto de protocolo de transporte. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que encontró que la versión instalada que tenemos en la máquina de Metasploitable 3 tiene la versión 1.1.1. Por esa razón nos está diciendo que actualicemos a la versión 1.6.1 o la versión 1.7.0, que es en estas versiones donde ya se corrigió esta vulnerabilidad. Entonces, para poder corregir esta vulnerabilidad, tendríamos que actualizar Elasticsearch dentro de la máquina de Metasploitable 3. Ahora,
También nos clasifica el nivel de riesgo. Por ejemplo, nos dice aquí información de riesgo. Factor de riesgo es alto y está basado en la versión de CBSS 3.0, la cual la está calificando con un puntaje de 8.5, miren, en la versión 3.0. En la versión 2.0, esta vulnerabilidad estaba clasificada con 7.5. Esos puntajes hay que estar viendo siempre algunas páginas como CBS o NIST que están actualizando siempre el score. Entonces, actualmente, hoy, esta vulnerabilidad está clasificada con un score de 8.5. Y aquí nos dan información de la vulnerabilidad. Y nos redirige, por ejemplo, a ver el CVE que se reportó de la vulnerabilidad, que fue en el 2015. Miren. Si entramos nosotros aquí a NIST, nos dice aquí cuál fue la vulnerabilidad encontrada en tal año. Nos dice algunas referencias y algunas soluciones y herramientas para poder corregir esta vulnerabilidad si es que tuviéramos esta versión, imagínense ustedes, en algún servidor que esté dando servicio hoy en día. Afortunadamente estamos trabajando con una máquina que está diseñada adredemente con varias vulnerabilidades para poder generar práctica a los pentesters. Bien, ahora regresemos y por ejemplo veamos nosotros cómo pudimos explotar nosotros la máquina de Metasploitable a través de SSH. Si yo quiero buscar si encontró alguna vulnerabilidad en SSH, simplemente aquí lo filtro. Y vean, si se dan cuenta, no encontró ninguna vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque está con el color azul. Y el color azul nos dice que solamente es información. Veamos. Nos dice aquí, por ejemplo, que encontró dos argumentos o nos va a dar dos informes sobre SSH y dice que encontró varios problemas. Por ejemplo, esto es en términos generales. Nos dice detección de parches de seguridad respaldados en SSH y versión de protocolo SSH compatibles. Si damos clic aquí, nos dice la descripción de la información que nos va a dar. Esto no es una vulnerabilidad. Nessus la está clasificando como información. Nos dice que es posible que los parches de seguridad se hayan transferido al servidor SSH remoto sin cambiar su número de versión. Bien. Después nos dice aquí, versiones de protocolo SSH compatibles. Veamos qué versiones. Nos dice que la versión 1.99 y 2.0 son compatibles con este protocolo en esta máquina de Metasploitable 3. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿y esto de información de qué me sirve o para qué me sirve a mí? Si yo vuelvo a poner SSH y nos vamos a la segunda opción que dice detección de servicios, vemos que nos dice información sobre el tipo y la versión del servidor SSH. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de una vulnerabilidad, recuerden que cuando nosotros hacemos un escaneo y queremos ver los servicios y la versión del servicio que está corriendo, acuérdense que usamos el parámetro "-sv". Me va a decir que está abierto el puerto 22 y que está corriendo un servicio SSH y su versión, que sería ¿cuál? SSH 2.0 OpenSSH 7.1. Ahora, esto en el mundo real, cuando se hace un escaneo y cuando está bien configurado algún servidor, esto se deshabilita desde el servidor para que cuando un ciberatacante o se quiera hacer una prueba de pentesting y queramos saber la versión de ese servicio que está corriendo, no nos lo muestre. De esta forma podemos agregar una capa de seguridad ante cualquier posible escaneo por alguien ajeno a nuestras redes informáticas o de nuestro servidor que está dando la cara a Internet. Bien, si se dan cuenta, Nessus es una herramienta bastante potente, pero si nosotros quisiéramos explotar SSH, aquí no nos dice cómo hacerlo. Una vez más, yo quiero filtrar SSH y no me da ni siquiera, o no me indica, o no me dice, oye, sabes, encontramos una vulnerabilidad que se puede hacer fuerza bruta a través de SSH. No. La recomendación aquí y para el mundo real es que siempre que hagamos un análisis de vulnerabilidades y pruebas de pentesting, hagamos un conjunto de las dos, es decir, que de igual forma corramos un análisis o un escaneo con la herramienta de Nessus y aparte nosotros tratar de hacer la prueba de pentesting de forma manual. Pero para esto tenemos que conocer, por ejemplo, mínimo qué es el protocolo SSH y qué podemos hacer. Regresemos. Después nos dice aquí, por ejemplo, nos da un color morado que nos da
especificado aquí dentro de las vulnerabilidades. Esto lo hace porque cuando demos clic aquí, nos va a mostrar que tenemos varias vulnerabilidades mezcladas. Por eso es que dice mezclado. Vamos a dar clic. Como podemos ver, aquí dentro de este empaquetado, por decirlo así, tenemos 4 vulnerabilidades. Por eso es que dice mezclado o mix, que quiere decir que dentro de ese color moradito podemos identificar, o nos identificó Nessus, que tenemos 4 vulnerabilidades encontradas. En realidad solamente tendríamos 3 porque el azul es de carácter informativo. Tenemos 2 críticas que tienen que ver, por ejemplo, con Manager Engine Desktop Central. Tenemos una, 2 y una de la misma aplicación con un valor medio. Ahora, como podemos ver, Nessus es una herramienta muy útil, pero también tenemos que saber, por ejemplo, qué es lo que nos está arrojando Nessus. Imagínense ustedes, sin ningún conocimiento técnico, ejecutan Nessus. Ya vimos que ejecutar Nessus no es nada complicado. Simplemente es agregar la dirección IP del host o del servidor que vaya a escanear y nos va a arrojar resultados. Pero si uno no tiene los conocimientos de qué es todo lo que está pasando aquí, o de qué es la información que nos está dando, si no conocemos de protocolos, pues evidentemente hacer un análisis de vulnerabilidades, pues cuando la persona vea estos resultados va a decir de qué se trata todo esto. Ahora, todavía no acaba de hacer el nuevo escaneo, pero ahí va, miren. Nos va a encontrar las mismas vulnerabilidades, simplemente lo quise hacer para que vieran que no estaba todo armado o orquestado. Vamos a mover nuestro Metasploitable 3 para que no se nos suspenda. Recuerden que tenemos el firewall activado. Bien, regresando a Nessus, ya vimos cómo podemos utilizar muy brevemente cómo podemos utilizar Nessus, cómo lo podemos interpretar. En la versión de paga, aquí me permite generar un informe, o me permite exportarlo, más bien dicho, pero en la versión pública o trial no me permite hacer esto. Por ejemplo, aquí, si yo le quiero dar en exportar, solamente me va a permitir exportarlo en formato Nessus o en formato DB de base de datos de Nessus. En la versión de paga me va a permitir exportarlo en HTML. Bueno, otro formato que es CSV. Más adelante veremos cómo hacer esto con una versión que nosotros tenemos de paga o licenciada. Pero por lo mientras quisimos ver en este capítulo número 7 la diferencia y el por qué debemos conocer lo que estamos haciendo. Imagínense ustedes que les enseñan a usar la herramienta Nessus así, rápido. Y ustedes van a hacer un análisis de vulnerabilidades en el mundo real para alguna empresa. Y que ustedes corran Nessus y al final que tengan el resultado de esto no sepan ni lo que está aquí, pues evidentemente pues eso no va a hablar bien del profesionalismo de ustedes o de todos aquellos que se quieran incursionar en este mundo de la ciberseguridad. Bien, ahora, hasta aquí vamos a dejar el capítulo número 7. Solamente quisimos ver el contexto de que es importante hacer uso de herramientas automatizadas y profesionales como Nessus. Existe otra herramienta que se llama Acunetics, existe otra herramienta que se llama NetSpark, existe otra herramienta que se llama Coolint, existe otra herramienta que se llama Core Impact. Existen diferentes herramientas, pero las herramientas, por muy automatizadas que sean o por muy avanzadas o profesionales que sean, el pentester siempre debe de tener los conocimientos teóricos y técnicos para poder utilizarlas y poder interpretarlas, porque aquí tenemos bastante información que si el pentester no tuviera los conocimientos técnicos, pues de nada le va a servir esto y no podrá entregar algún informe con respecto al análisis de vulnerabilidades. Bien, en el capítulo número 8 vamos a ver cómo vamos a terminar de explotar la máquina de Metasploitable 3. Bien, esperemos haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.